Buenas tardes a todos y bienvenidos a la clase de hoy. Quiero que hoy veamos un tema que hasta el momento no hemos visto nunca, que se trata de los ajustes preestablecidos. ¿Qué son los ajustes preestablecidos tan frecuentes que vemos en Photoshop? En realidad tenemos dos tipos de grandes de ajustes. Uno son los ajustes de herramientas, ajustes preestablecidos de herramientas, y otros son lo que llamamos los ajustes de color en las imágenes. De estas cosas habitualmente se habla poco y hay bastante poca documentación al respecto, pero si conseguimos entender de qué van los ajustes preestablecidos, luego nos va a resultar muy sencillo trabajar con el programa y a esto le vamos a sacar mucho rendimiento en cuanto a la velocidad de trabajo de nuestro flujo de trabajo con las imágenes. Voy a compartir pantalla con vosotros para abrir pues no sé, una imagen. Por ejemplo, esta imagen que tengo abierta en Adobe Photoshop. Fijaos que cuando habitualmente nosotros cogemos una herramienta de cualquier tipo, por ejemplo, la herramienta texto, y cojo la herramienta texto para colocar un texto, el que sea, enseguida voy a tener esa herramienta. Bueno, al utilizar esta herramienta, me sale en su panel de control, en la línea superior, justo debajo de la línea de comandos, me va a salir un control para personalizar esa herramienta y poder decirle, oye, yo lo que quiero es que, bueno, pues este texto tenga un color, por ejemplo, rojo, o que la fuente tipográfica sea, pues esta fuente tipográfica que se llama Amstera Bahía o algo así, no lo sé, no lo veo bien. Que tenga este tamaño o este otro tamaño, en fin, el interlineado, el párrafo, el justificado, todo ese tipo de cosas vamos a poder ajustarlas perfectamente en este panel de control, ¿verdad? Y bueno, y esto nos va a servir para hacer nuestro estilo de texto. Todo el estilo de texto, igual que los estilos de párrafo, desde la herramienta texto nosotros vamos a poder crear como estilos predeterminados. Pero esto es otro asunto que veremos un poco más tarde. En realidad, siempre que vayamos a coger una herramienta del tipo que sea, ya lo veremos ahora, pues nos va a salir la primera de las herramientas. Nos va a salir la casa, el símbolo de la casa, arriba, ya digo, en el panel de control, arriba a la izquierda, nos va a salir el símbolo de la casa, que es para volver al home, al inicio del programa, pero luego enseguida nos va a salir un apartado, que es este otro, el de la herramienta, herramientas preestablecidas, ¿verdad? Entonces, en este apartado, bueno, nosotros nos van a venir algunas herramientas, por ejemplo, las herramientas preestablecidas solo de las herramientas actuales, o si desmarco ese punto, pues voy a tener un montón de herramientas preestablecidas que me trae Photoshop por defecto. Herramientas preestablecidas de enlazo magnético, de recortes, herramientas de degradados, por ejemplo, cosas que me vienen preestablecidas ya de Photoshop, ¿no? Y algunas incluso herramientas de texto.
Por ejemplo, esta herramienta texto horizontal Mirias Pro regular de 24 puntos. Si yo pulso sobre esa herramienta, pues arriba ya veis que se me coloca la fuente Mirias Pro regular de 24 puntos y color negro. Así que el siguiente texto que vaya a hacer va a ser precisamente con la Mirias Pro regular de 24 puntos y ya está. Cuando nosotros hacemos o vamos a utilizar muy frecuentemente varios tipos de letra, porque estamos haciendo, pues a lo mejor un archivo PDF o un archivo que tenga varias fuentes de texto diferentes. Podemos guardar también nuestras fuentes, nuestros ajustes preestablecidos para crear nuestros propios estilos de caracteres y de párrafos. Esto lo hacemos de una manera muy sencilla desde esa herramienta. Una vez que la señalo, me vengo a la herramienta de texto, a las herramientas preestablecidas y me vengo a la rueda dentada que hay en la esquina superior derecha de ese panel y, perdón, al símbolo de más que hay debajo de esa rueda dentada para crear, que me dice crear una nueva herramienta preestablecida. Así que pulso sobre ella y aquí le diré pues herramienta de texto horizontal. Perdón, es que no recuerdo la fuente que he utilizado. Voy a cancelarla para ver qué fuente era y que es la fuente DIN Condensed Bold D48. Vale, pues DIN Condensed Bold D48. Así que me vengo a las herramientas preestablecidas, le doy a más y le digo herramienta de texto horizontal DIN Condensed Bold de 48 rojo. Ya está. Ok. Así que ya veis que en el momento en que la he dado se me añade esa herramienta de texto ahí, ¿no? Y para mí va a ser fácil a partir de este momento utilizarla, aunque yo esté utilizando otro tipo de herramienta o otra fuente. A propósito, un truco cuando quiero borrar estas características que tengo en el panel de control de esta herramienta, sobre la herramienta preestablecida, el botón derecho, le doy con el botón derecho y le digo restaurar herramienta y entonces me borra todo y me lo deja, pues a lo mejor como lo tenía en la vez anterior, ¿no? Así que una vez que pongo otro texto del tipo que sea, pues enseguida, si quiero volver a colocar los textos como este que había hecho inicialmente, del que he sacado la herramienta preestablecida, pues lo único que tengo que hacer es volver a tomarla y volver a escribir el texto. Cuidado que este es el Mirias Pro, no, ese es el mismo que antes. Tengo que coger la herramienta preestablecida, no, no es ese. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo cojo? Cogiendo la herramienta texto, me vengo aquí a la herramienta preestablecida. Ahí, eso es, y ahora ya sí. La coloco en el sitio que sea, ¿ves? De esta manera tengo el texto exactamente igual para utilizarlo las veces que quiera y podré utilizar pues tantos textos diferentes para lo que vaya queriendo. Por ejemplo, un estilo para el texto normal, otro para los pies de foto, otro para los títulos, otro para los subtítulos, otro para las entradillas y cosas de ese tipo, para que a la hora de utilizarlo luego pues sea un tema mucho más rápido, ¿no? Esto es lo que llamamos los ajustes preestablecidos de texto. Los ajustes preestablecidos, los presets, en las herramientas de texto. Claro, muchas veces nos preguntamos qué nos pasa con todos estos ajustes si nosotros cambiamos a una versión nueva del programa
o volvemos a reinstalar el programa por lo que sea, o se nos estropea el ordenador y tenemos que volver a instalar otro Photoshop. ¿Qué nos pasa con todos estos ajustes establecidos que hemos hecho en un montón de herramientas? No solamente en esa, por ejemplo, imaginaos que yo quiero hacer no sé, degradado aquí voy a utilizar la herramienta de degradado y entonces habitualmente los degradados que me salen me vienen organizados por degradados básicos, los de cielos, los de púrpuras, los rosas, en fin, un montón de degradados, ¿no? Sin embargo, en las herramientas preestablecidas solamente hay un degradado que nos viene preestablecido por Photoshop, que es el arco iris circular. Aquí abajo, ya lo veis, ahí abajo. No sé si a propósito de esto lo voy a poder ver como una lista grande para que lo veamos un poco mejor, porque es que en tan pequeño pues apenas lo veíamos, ¿no? El arco iris circular lo cojo y lo pulso en cualquier sitio y tengo un arco iris hecho directamente. A ver, voy a deshacer lo que estaba haciendo para hacerlo en una nueva demasiado grande, un poco más pequeño, tampoco. Bueno, esto mismo lo podré luego ampliar como yo quiera también, ¿no? Para poder ajustarlo como me vaya apeteciendo o estirarlo adecuadamente. También le podría haber dado ya una transparencia no del 90, sino de un poco menor antes de aplicarlo, lógicamente. Ahora, una vez aplicado, esa transparencia se la tengo que dar en la capa, igual que el modo de fusión en la capa se lo tendría que dar de una manera mucho más suave, ¿no? Por ejemplo, una cosa así. Y luego ya ajustar una máscara de capa de manera que pudiera pintar con un pincel en la propia máscara de capa qué zonas pues no quiero que se muestre. Ya con un pincel bastante más grande y con una opacidad mayor de la que tengo establecida en este pincel, pues voy borrando las partes del arco iris que no quiero que se vean. Y sin embargo, bueno, así me queda suficientemente potente el arco iris y como si fuera casi hasta creíble. Cuidado que habría que borrar un poco el arco iris por delante de ese globo aerostático, así que también lo quitamos del globo aerostático para que no nos parezca que hay ahí una cosa rara. Bien, algo así, ¿no? Bueno, ya veis que estos ajustes preestablecidos me ahorran una cantidad de trabajo tremenda porque de entrada voy haciéndome mi propia caja de herramientas que se ajusta mucho más a lo que yo voy a ir trabajando habitualmente, ¿no? Quiero decir que voy a tener todas las herramientas preparadas para cuando las vaya a utilizar. En el momento en el que las vaya a utilizar las voy a tener ya dispuestas y no voy a tener que estar perdiendo tiempo en ajustar cómo quiero que sean esas herramientas en cada caso, pues estableciendo yo qué sé, por ejemplo, un degradado de arco iris circular que tenga una opacidad concreta y determinada y tal. Y bueno, y en el caso de que vaya a hacer un solo arco iris, pues tampoco voy a perder demasiado tiempo en ello. Pero, por ejemplo, en el caso del texto, pues sí, va a perder una cantidad de tiempo ímprobo en especificar exactamente el tipo de fuente, el color, el tamaño de la fuente, el interlineado, el si está centrado, justificado o sangrado o cómo en cada caso, ¿no? Así que
el tipo de ajustes de las herramientas es algo que no necesita una explicación suficiente, muy profunda, para poder convenceros adecuadamente de que el uso de estas herramientas nos va a ser muy, muy rentable siempre, ¿no? En este caso yo voy a hacer también un degradado, por ejemplo, diferente. Voy a utilizar la herramienta de degradado y voy a coger un degradado, por ejemplo, pues S. Quiero que ese degradado sea un degradado lineal, que esté en postura de trama también y que tenga una opacidad una opacidad un poco mayor. Voy a darle voy a probar a ver qué tal sería ese degradado. Oh, perdón. Sobre una nueva. Bueno, pues no parece que en trama me guste mucho, pero a lo mejor en alguna otra a ver, esto lo voy a ver mejor aquí, una vez que está aplicado. Por ejemplo, así, en modo multiplicar, estaría interesante para hacer un degradado de, aunque aquí lo ponga normal, pero esto lo voy a poner en modo multiplicar para poder hacerlo luego adecuadamente en otro sitio. De tal manera que lo que tengo que hacer es, una vez que he hecho el degradado ese, me vengo a las herramientas preestablecidas y genero un nuevo ajuste de herramienta preestablecida. Y le voy a llamar degradado de atardecer. En realidad ya vemos que es un degradado rosa en modo multiplicar con una transparencia del 80% aproximadamente. Le doy a OK y ese degradado de atardecer me aparece en mi lista de degradados habituales. Y bueno, ya para poder aplicarlo no hace falta que lo tenga metido en una capa. En cualquier otra imagen que yo abra, por ejemplo, voy a abrir una imagen nueva. A ver, algo parecido a esta. Tengo alguna anterior, me vengo al inicio del programa, por ejemplo, esta imagen. Y desde aquí, cojo la herramienta de degradado, me vengo a poner, aunque yo tuviera elegida otra herramienta diferente de degradado, por ejemplo, esta del arco iris, ¿no? Que no la voy a poner, pero lo digo por si lo tuviera elegido. Ahora voy a elegir mi degradado de atardecer y bastará con que le haga el degradado como yo quiero para darle un aspecto de atardecer pues mucho más interesante, porque ya el degradado lo he puesto en modo multiplicar, ya veis, con la opacidad correspondiente sobre la misma capa, y no he tenido que hacer absolutamente nada porque ya todo estaba preestablecido previamente, ¿no? Y eso es muy interesante. Así que, claro, ¿qué sucede con Deshago, lo último que he hecho? Con estos degradados, ¿cómo los puedo guardar y cómo los salvaguardo ante la posibilidad de que haya que reinstalarlos en el programa o directamente para almacenarlos en mis bibliotecas compartidas? Porque este es otro de los asuntos que hacemos. Este tipo de archivos, en el momento en el que estamos trabajando conjuntamente varios ilustradores en un grupo de ilustración, solemos compartirlos también. Habitualmente solemos decir, oye, mira, tengo esta herramienta preestablecida, la voy a dejar en la biblioteca, la coges tú y la aplicas directamente para que bueno, el estilo sea muy parecido y no parezca que estamos trabajando 18 artistas diferentes sobre el mismo proyecto, sino que todos nos centramos en la misma gama cromática y en la misma manera de aplicar las herramientas. Para hacer eso, habitualmente lo que hacemos
a ver si consigo acordarme bien. Es, bueno, lo primero abrimos, tenemos un panel de herramientas preestablecidas. Fijaos que a la hora de abrirlo, el panel esta ventana de herramientas preestablecidas, pues vamos a ver en principio las mismas herramientas preestablecidas que nos salen aquí en este panel. Y bien, y no solamente eso, ese panel también lo teníamos en edición ajustes preestablecidos, ¿no? Tenemos un gestor de ajustes preestablecidos diferentes de herramientas, lo tenemos aquí. Y bueno, es lo mismo en una cosa que en otra. Lo que pasa es que en este de ajustes preestablecidos tiene alguna cosa más que no tiene el otro. Este podemos mostrar solamente los de las herramientas actuales que estamos trabajando. Por ejemplo, si se trata de mostrar solamente las de las herramientas de degradado, porque es la herramienta que estoy trabajando, ya lo veis, tengo cogido la herramienta de degradado. Entonces, al pulsar abajo solamente la herramienta actual, me va a dejar solamente las dos herramientas que tengo previstas, ¿no? Sin embargo, en este panel yo no puedo poner una herramienta por encima de la otra. Eso no lo puedo hacer. Había algunas otras cosas más quizás que no me dejaba hacer en este panel, aunque sea un panel que es muy activo, solemos trabajar bastante con él, pero este gestor de ajustes preestablecidos que tiene aquí las herramientas un poco más ocultas, este sí me permite mover el orden de las herramientas y colocar una por encima de otra o algo así. Bueno, lo interesante de este asunto es que en el momento en el que yo voy generando todas mis herramientas, por ejemplo, imaginaos que también quiero generar aquí, voy a cerrar este panel, voy a generar también aquí un pincel nuevo. Este pincel que voy a colocar va a ser pues este pincel, no sé cómo se llama porque no le tengo puesto que me diga el nombre del pincel. Ahora ya sí, una vez que lo he ajustado así, se llama Carboncillo Tosco Extra Kyle. Así se llama el nombre de este pincel. Bueno, pues una vez que he elegido ese pincel con 100 puntos, por ejemplo, de un tamaño de 100 y con una opacidad de 50, cuando utilizo ese pincel sé que va a ser así aproximadamente. Eso va a ser el trazo que me va a dar ese pincel. Bueno, dado que me gusta bastante, lo añado como herramienta preestablecida y me dice que si deseo hacer un ajuste preestablecido de pincel, y también me dice que hay otra manera de hacer ajustes preestablecidos de pinceles, pero bueno, que no es el caso, aunque también hay otra manera de hacerlo. Nosotros lo vamos a hacer de esta forma así. Así que le decimos que sí. Bueno, ponemos el nombre de nuestro pincel. Va a ser, por ejemplo, carboncillo semitransparente, por ejemplo, ¿no? Vale. Le ponemos los ajustes de la herramienta e incluso podríamos meterle el color con el que utilizar el pincel ese adecuadamente, habitualmente. Como yo no lo voy a meter el color, pues en cada caso podré utilizarlo con el color que corresponda. Le doy a OK y ese ajuste de pincel pues se me ha tenido que guardar, digo yo, de tal manera que cuando me voy a pinceles, me voy a ajustes preestablecidos y le digo que me muestre solamente las herramientas actuales, pues en pinceles no me lo ha guardado. Voy a intentarlo otra vez, a ver qué tal. He cogido esa herramienta. A ver, desea crear un ajuste preestablecido.
Vale. Bueno, es que, en fin, no sé por qué. Algo estoy haciendo mal en este ajuste preestablecido de pincel, pero exactamente, se crean exactamente igual un pincel que otro, ¿no? Este pincel carboncillo definido es este pincel, ¿vale? O es que a lo mejor ni siquiera lo tenía señalado a la hora de hacerlo. Carboncillo semitransparente. Ok, vale. Aquí lo tengo y por tanto lo tengo en la lista, tanto en la lista de pinceles como en la lista de, digo yo, que lo debo tener en la lista de ajustes preestablecidos, ¿no? Pues lo que estoy creando es un pincel nuevo. Vaya, hombre, es que estaré bobo. Bien, carboncillo semitransparente, lo tengo seleccionado. Estupendo. Le estoy dando al otro icono y aquí es donde tengo que poner el carboncillo, el nombre. Vale, bueno. No se me crea, no sé por qué, pero no se me está creando. No, no lo voy a repetir más veces, así que algo estoy haciendo mal en la creación de esta herramienta de pincel, que es tan sencilla como cualquier otra para crear un ajuste preestablecido. Algo estoy haciendo yo mal. Bueno, a lo que vamos es a que en el momento en el que yo quiero exportar estas herramientas, me vengo a las herramientas preestablecidas, al panel de herramientas preestablecidas, por ejemplo, y puedo ir seleccionando, pulsando la tecla control. Vaya, pues no, no es la tecla control. A ver qué pasa. Voy a venirme a este otro, al gestor de ajustes preestablecidos, para, con las herramientas, decirle, mira, la herramienta de degradado de atardecer que he hecho yo, la de el pincel corrector, no, esa no, perdón, es que aquí sí es, degradado de atardecer. Esta otra, esa otra del guión y esta otra, por ejemplo, de recortar y esa, todas las herramientas que yo vaya haciendo, las quiero guardar como un conjunto de herramientas, de tal manera que le doy a guardar y ya está, me va a aparecer herramientas preestablecidas con el título TPL, ¿no? Con la extensión de archivo TPL. Entonces, este es el archivo que me guarda el conjunto de las herramientas preestablecidas que yo he hecho y que voy a poder compartir con el resto de colegas, o que voy a poder guardar fuera en mi disco duro o en mi almacén para volver otra vez a recuperarlos cuando quiera, ¿no? Así que es tan sencillo como eso. Por ejemplo, yo le voy a poner, en vez de sin título, herramientas preestablecidas, muro 1, ya está, ¿no? Este muro lo voy a poner en mayúsculas. Vale. Le doy a guardar y fíjate que se me guarda dentro de la carpeta de presets, dentro del programa, ¿no? Así que en herramientas, en la carpeta de herramientas. Vale, le doy ahí y ahí ya lo voy a tener en el programa para poder volver a cargar el conjunto desde el botón cargar en el momento en el que vuelva a instalar otra vez otra versión del programa. El archivo, por tanto, si me voy a mi Finder, a mi explorador de archivos, ¿lo estáis viendo dónde es? ¿Sí? ¿Lo veis o no? No aparece el Finder. Bueno, estará en vuestro explorador de archivos donde os he dicho, dentro de la carpeta de Photoshop, de archivos del programa Adobe Photoshop 2023. Dentro de ellos está la carpeta de presets
y dentro la de herramientas. Así que dentro de herramientas estará este archivo de ajustes preestablecidos que hemos hecho, ¿de acuerdo? Vale. Esto es en lo que se refiere a los ajustes preestablecidos de herramientas. Pero tenemos otros tipos de ajustes preestablecidos que son bastante diferentes a este que acabamos de ver y que quiero explicaroslo con más detalle. Ya digo que hay otro tipo de ajustes preestablecidos muy interesantes a los que llamamos ajustes de color y que podemos aplicar tanto en Photoshop para un conjunto de fotografías que nosotros vayamos sacando, como en Lightroom para darle ese estilo definido a nuestras colecciones de fotografías una vez que vamos a dar ya el último paso final de nuestro flujo de trabajo y vamos a sacar la fotografía, por ejemplo, en un libro, en una presentación, en un pase de diapositivas, en una galería web o las vayamos a mandar a imprenta. Entonces, aplicamos a todas el mismo ajuste de color que será lo que defina ya de una manera totalmente rotunda nuestro estilo fotográfico, ¿no? Vamos a ver cómo se hace ese tipo de cosas. Para ello, vuelvo a abrir pues, una imagen que tengo aquí de un paisaje y esto es interesante de decir porque los ajustes estos los vamos a ir clasificando en ajustes de retratos, ajustes de paisaje, ajustes de estilo futurista, ajustes, en fin, bueno, el tipo de imagen que sea, ¿no? Cuando yo voy a hacer un ajuste en Photoshop, tradicionalmente un ajuste de color, lo que suele ser habitual es que yo comience sacando alguna capa de ajuste. Por ejemplo, pues voy a sacar una capa de tono y saturación. En esa capa de tono y saturación voy a variar un poco la saturación esta y voy a forzarlo hacia los azules, ¿no? Pero bueno, a lo mejor, por ejemplo, quiero, voy los rojos los voy a desaturar prácticamente, los verdes también los voy a desaturar. Claro, en esta foto, como apenas hay verdes, pues prácticamente no. Los cianos prácticamente también los desaturaré, perdón, no los desaturo. Los cianos, los bajo, y sin embargo los azules, también los magentas, los voy a desaturar bastante, y sin embargo los azules los voy a forzar, ¿no? Para que la imagen se me ponga pues bastante azulada, ¿no? También un poco por demostrar que para este tipo de ajuste de color nosotros vamos a poder seguir metiendo cualquier tipo de capas, pues le voy a dar una capa de, por ejemplo, ¿qué voy a decir? De nivel, sí, de niveles. En esa capa de niveles, en las propiedades de esta capa de niveles, le voy a ajustar un poco, veamos los niveles de blancos, lo voy a subir un poco, más de los tonos medios los voy a bajar para contrastar un poco más y le voy a quitar un poco de intensidad a los negros para darle un poco más de neblina, si puedo, ¿no? Si es que me deja. Así los negros no van a ser tan profundos y le voy a dar un poco más de neblina a la imagen, ¿no? Bueno, algo así. También si vuelvo otra vez a las propiedades de antes, aquí es muy interesante ver que dependiendo del tipo de ajuste que yo le vaya a ir dando a todas o solamente
a algunas, por ejemplo, a los azules o algo así, voy a tener un margen de estrechamiento en la parte inferior para medir la graduación de la amplitud de la tonalidad que voy a estar trabajando hacia unos, hacia otros, ¿no? De manera que lo voy a tirar un poco más hacia los azules y ya está, ¿no? Voy a subir la intensidad de esos azules. Este va a ser un ajuste que yo voy a exportar para poder aplicarlo en mi conjunto de fotografías, que ya digo, quiero que tengan todos pues más o menos el mismo estilo fotográfico que le he dado a este. Ya veis que este es un estilo muy exagerado, igual muy feo, vale, o no tanto. Podré aplicarle tantas capas como me apetezca y hacer, por ejemplo, voy a subir el contraste ahora de la imagen, ¿no? Voy a bajar un poquito el brillo para que me quede un poco más potente. Y ya está. A partir de ahora lo que tengo que hacer es decirle archivo, exportar, archivo, exportar y exportar tabla de consulta de colores. Fijaos, aquí es donde le voy a dar un nombre a la tabla de consulta de colores. Le voy a llamar azul contrastado, por ejemplo, por ponerle un nombre. Y voy a tener la posibilidad en esta ventana de, bueno, lo primero es utilizar la extensión del archivo en minúsculas. A este tipo de ajustes le solemos llamar como archivos tool por el tipo de extensión de archivo. Y lo podemos hacer de varias maneras. Fijaos, podemos sacar el perfil ICC o que sea un archivo 3DL, un QV o un CSP. Cuando nosotros estamos trabajando con la paleta RGB, nos vale cualquiera de los tres primeros. Y sin embargo, para la paleta de CMYK vamos a tener que sacar un perfil ICC obligatoriamente. Luego, la definición, la calidad del ajuste, la podemos subir lo que queramos. Yo podría subirla lo que me diera la gana. Tenemos hasta 256 máximo, pero es porque yo tengo pues 128 megas de memoria RAM en esta máquina. Es un auténtico pepino. Pero en realidad yo no aconsejo subir mucho más de 40 o 50 en un ordenador medio, porque aquí podríamos tener problemas a la hora de la aplicación del ajuste este, ¿no? Bueno, el azul contrastado le doy a aceptar y pues eso, le llamaré al archivo LUT también azul contrastado. Así que punto LUT. Y le doy a guardar. Fíjate que lo voy a guardar en el escritorio. Muy bien. Vale. Bueno, este ajuste ya lo tengo guardado como tal en el escritorio para poder aplicarlo a cualquier otra imagen que yo quiera. Por ejemplo, imaginemos esta imagen, le quiero aplicar el ajuste este y entonces debería cargar una capa de consulta de colores, una capa de ajuste de consulta de colores, que es una de las capas de ajuste que hasta el momento yo nunca os había enseñado. Esta capa de ajuste de colores tiene una ventana de propiedades que me va a dar, fíjate, me dice cargar archivos LUT, el que queramos, ¿no? Aquí el primero es cargar un archivo externo que tengamos guardado, que es la opción que yo tendría que tomar ahora, pero también me va a dar una serie de LUT que me vienen por defecto en el programa y que son muy interesantes todos de utilizar, ¿eh? Ahora veremos algunos que son muy interesantes. Bueno, yo le doy a cargar y en el escritorio mío, me tendré que venir al escritorio, ¿dónde está? No, ¿cuál es? ¿Cuál es mi escritorio? ¿Será posible?
¿Dónde tengo el escritorio yo? Aquí. Bueno, pues en el escritorio tendré el azul contrastado. Ya veis que lo tengo en 3DL, en CSP y en Cube, que son los tres que he hecho. Voy a cargar cualquiera de ellos, por ejemplo, y solamente con cargarlo ya se me aplica a mi imagen todo el estilo que yo había hecho. Ya veis que es perfecto, ¿no? Una manera de un ajuste que yo había hecho en una fotografía, traerlo a otra fotografía, siempre y cuando estas fotografías tengan el mismo, bueno, esto me va a funcionar, ya digo, cuando andemos con la misma gama de tonalidades y de colores, ¿no? Y cuando las luces no sean muy dispares unas de otras, será cuando la cosa me funcione realmente bien. Y esto no está nada mal. Bueno, ya digo que para revisar un poco, claro, esto, si tú tiras la capa esa de ajuste, pues ya ves que el ajuste ha sido nada agresivo, no ha sido un ajuste que nosotros no podamos deshacer, ¿no? Y eso es una cosa pues tremendamente interesante. Y luego, lo que no es interesante en este ajuste es que nosotros no vamos a poder variar la elaboración del ajuste en estas capas previas como lo teníamos hecho al principio, ¿no? Porque una vez que lo hemos guardado como archivo LUT, el 3 de LUT, ya no vamos a poder ajustar estas capas. Sin embargo, en otro tipo de presets, de ajustes preestablecidos para Photoshop y para Camera Raw y Lightroom, sí vamos a poder ajustar lo que queramos una vez que hayamos aplicado el ajuste perfectamente, ¿no? Vamos a ver cómo lo haríamos en Camera Raw y en otro tipo de ajustes. Bueno, una vez visto esto, me deshago de esas capas. Vuelvo a tener la fotografía como la tenía inicialmente, pero también antes de eso me voy a ir a buscar algún otro tipo de fotografía. Perdonad que voy a venirme a compartir pantalla con vosotros. Voy a abrir un navegador para irme a Pexels y buscar algún tipo de imagen en Pexel. Pues voy a buscar una cara, bien caras de modelos. Por ejemplo, esta es suficientemente interesante, me gusta, la descargo. Voy a ver alguna otra que me apetezca. Por ejemplo, esta también. Oh, 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 oh. Algún chico, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, por ejemplo, esa. Y este otro, vale. Bien, cualquiera de esas, ¿no? Vale, ya las tengo. Voy a venirme a abrirlas. Voy a abrir alguna. Por ejemplo, aquí. Fijaos que si yo... tengo que compartir, no sé si lo estáis viendo. Así que debo compartir pantalla. Ahora sí. Fijaos que si yo saco una capa de consulta de colores, sencillamente una capa de ajuste de consulta de colores, entonces en las propiedades de esa capa
pues voy a tener la posibilidad de cargar perfiles establecidos. No, perdón, no era esto lo que yo quería hacer, sino no. A ver, veamos. Ir cargando algunos de los ajustes que yo voy a ir teniendo, que son muy sencillos. Este tipo de ajustes se van a ir pareciendo bastante a lo que son los filtros establecidos y ya por las propias redes sociales, ¿no? Claro que en nuestro caso son pues mucho más profesionales, están mucho más definidos, son filtros muy estudiados por fotógrafos profesionales, ¿no? Y son tremendamente interesantes para nosotros, ¿no? Por ejemplo, hay alguno de ellos, a ver, el Horror Blue, era este, no. Este es muy bonito, pero el Moonlight, este de luz de luna, a mí es un filtro que me gusta mucho. Y fíjate cómo en este filtro enseguida vas a poder ajustar tú, bueno, no solamente el desvanecimiento de la máscara, si es que le haces una máscara, la voy a hacer una máscara de color, ¿no? Que tenga una densidad pues, bastante menor, que se desvanezca un poco la máscara, quizá un poco más, no tanto. Fíjate cómo la aplicación del filtro es algo tremendo, ¿no? Es muy sencilla de hacer para nosotros. Le voy a quitar un poco de opacidad a ese pincel y sobre la máscara para bajarle la iluminación en la nariz, dejársela solamente retocada ahí. Bueno. Quiero decir que es tremendamente sencillo de utilizar ya solamente los ajustes preestablecidos que nos vienen por defecto, ¿no? Que van a ser muchos, muy bonitos, todos ellos, ¿no? Y merece la pena que vosotros mismos los vayáis probando y vayáis ajustándolos. No son más que pequeños filtros que vamos haciendo en los archivos LUT, ¿no? Los archivos LUT son los grandes desconocidos en los 3D LUT, los grandes desconocidos para los fotógrafos, porque a un fotógrafo habitualmente cuando le hablas de filtros piensan directamente en los filtros de Instagram o de Facebook y bueno, los rechazas inmediatamente por rechazarlos. Pero en realidad no tienes por qué, porque estos filtros nos permiten dibujar con luz directamente. Fijaos cómo vamos a poder ir metiendo puntos de luz a las fotografías, ¿no? Como vayamos queriendo, con mucha facilidad, ¿no? Vamos a ir ajustando pequeños detalles de luz en las imágenes, ¿no? Que de otra manera para nosotros sería casi imposible de conseguir, ¿no? Y estos son filtros, claro, filtros muy personalizados que poco a poco vamos a ir ajustando. Fíjate cómo la iluminación de la imagen nos lo va a decir prácticamente todo, ¿no? O sea que es un pequeño filtro un poco bobo, que no tiene gran cosa, ¿no? Pero que nos hace la imagen muy enriquecida, con poquísimo detalle que le metamos nosotros a la propia imagen, ¿no? Bueno, esto es tremendamente sencillo de hacer. Bien, pero tenemos también otra manera de hacerlo. Ya digo que esto hay una leve diferencia de cómo se utilizan este tipo de filtros, de presets en Photoshop y sobre todo para qué los utilizamos comparado con cómo los utilizamos en Camera Raw y en Adobe Lightroom, que se utilizan para unificar grandes colecciones de fotografías, ¿no? Y
y para generar nuestro propio estilo fotográfico. Yo creo que un poco nosotros debemos ensayar creativamente con los archivos LUT en Photoshop para llegar a definir nuestro estilo propio. Pero esto es una cosa. Otra cosa es, luego a la hora de utilizarlos, llevarlos ya a Camera Raw, sacarlos desde Camera Raw y utilizarlos ahí. Vamos a ver cómo lo haríamos. Bueno, voy a cargarme esta consulta de colores, o quizá lo que sea un poco mejor, voy a abrir otra imagen extraída de ahora. Esta imagen, bien, la voy a abrir con... no la voy a abrir, sino que voy a sacar el filtro de Adobe Camera Raw para comenzar a trabajarla en Camera Raw. Ya veis que ahora mismo estamos en Camera Raw 15 y, bueno, lo que voy a hacer ahora, fijaos, en este tipo de imagen, yo voy a poder comenzar a ajustarle, por ejemplo, le voy a quitar un poco de niebla que tiene la imagen para dejarla, digamos, más definida, ¿no? También le voy a bajar un poco de saturación en líneas generales a toda la imagen, ¿no? Porque me parece que está un poco demasiado saturada. O quizá en vez de saturación le voy a bajar solamente la intensidad para que no tenga esta intensidad de color tan potente como ha tenido, ¿no? Bueno, me voy a venir a los ajustes de imagen y, perdón, en el tercero, en el penúltimo de los iconos de la derecha, voy a tener acceso a todos los ajustes preestablecidos, que no son exactamente los filtros de imagen. Ya veis que vamos a tener muchísimos preestablecidos en la propia imagen. Cuando hablamos de los filtros, hablamos en los ajustes generales, en ese pequeño icono que hay al lado del perfil. Entonces, a partir de ahí podemos acceder a los filtros básicos, filtros artísticos de imagen, que son los filtros conocidos de Camera Raw, ¿no? Los habituales, los de blanco y negro, pues 40 maneras tenemos de hacerlo de blanco y negro. Los filtros modernos, por ejemplo, de imagen, solamente con pulsar sobre cada uno de ellos vamos a conseguir los vintage, bueno, pues algunos de ellos, ¿no? También vamos a poder cargar para Camera Raw otros filtros más famosos, ya digo que son los que habitualmente conocen los fotógrafos, los filtros de perfil en los ajustes generales de Camera Raw. Pero lo que estamos viendo ahora son los presets, los ajustes preestablecidos de color. Y estos ajustes, pues ya veis que nos van a venir muy clasificados dependiendo de qué. Por ejemplo, los hay adaptables para el cielo, que aquí pues no nos van a afectar prácticamente nada, ¿no? Los adaptables para retrato y estos de retrato ya veis que sí nos afectan mucho. Fijaos en la cara de la chica, me voy a acercar un poco más para verla, para ver la cara, y fijaos cómo en el retrato me va a variar muchísimo la suavidad que vaya consiguiendo de cejas, de piel, de texturas, bueno, pues también de sujeto pop. Ya vemos que aquí los filtros son mucho más específicos, muy potentes, y que solamente con pulsar sobre ellos se van a aplicar, ¿no? Todos los filtros de piel oscura, el filtro rojo, los amarillos, son filtros absolutamente fantásticos y perfectamente creativos, ¿no? Estos filtros, estos presets, los vamos a ajustar inicialmente, pero
de lo que se trata es de que luego vamos a seguir trabajando sobre ellos, ¿no? No solamente lo vamos a tener, sino que una vez que yo elijo uno de ellos, por ejemplo, le voy a dar un filtro de piel clara, por ejemplo, que me parece interesante, este puede ser interesante, este otro es demasiado contrastado, este me gusta mucho, estos son en blanco y negro, este me gusta mucho, aunque sea bastante contrastado. Pulso sobre él y ya está, se lo dejo aplicado. Vale, muy bien. Luego ya me voy a ajustes generales si quiero y comienzo a hacer el ajuste. Ya veo que el ajuste que ha provocado ese preset, bueno, pues no tiene que ver con la saturación, no lo ha subido. Lo que sí ha hecho ha sido subir los negros, los negros les ha quitado un poco de profundidad y bueno, solamente con eso le ha hecho un equilibrio de blancos original y ya está. Así que, bueno, a partir de aquí yo voy a poder decirle, mira, las sombras que sean un poco más claras, le voy a levantar un poco las iluminaciones profundas y luego pues voy a poder ajustar lo que yo quiera, ¿no? También, como siempre, fijaos que tengo acceso a las plantillas, perdón, a las máscaras de inteligencia artificial, de sujeto, de fondo. Por ejemplo, en este caso voy a sacarle una plantilla de fondo y va a ser al fondo el que le voy a bajar un poco la exposición para ajustarla con la imagen de la modelo y tal. O sea, que quiero decir que de lo que se trata a la hora de utilizar estos filtros, estos presets, es de ajustarlos una vez que nosotros los hayamos utilizado. Bueno, esto en cuanto a la utilización, al uso de esta enorme cantidad de filtros que tenemos, de presets, de ajustes preestablecidos de color que tenemos en esas listas. Luego, en el momento en el que esto lo podemos aplicar directamente sobre todas las imágenes que tengamos abiertas en Camera Raw, que se nos abrirán todas en la parte izquierda de la pantalla o en la parte inferior de la pantalla, dependiendo de cómo lo tengamos configurado. Pero a la hora de exportar esto, pues tendremos que guardar los ajustes preestablecidos, ¿no? Así que le damos a guardar y elegimos un tipo de archivo XMP. A este le voy a llamar, por ejemplo, ajuste de China roja. Ya está. Y es un tipo de ajuste XMP. Le doy a guardar y en el momento en el que yo vaya a ajustar, aplicar el ajuste, lo tengo aquí, pero tengo el ajuste sin editar. Ya veis que tengo el ajuste de contraste de luz de antes, pero también tengo el ajuste de China roja sin editar. He hecho este ajuste XMP y ya lo puedo seguir editando luego en Photoshop o no. Porque lo interesante de esto, cancelo aquí la imagen, no quiero guardar nada. Quiero cancelar sin guardar, ¿vale? Lo interesante de esto es que cuando yo me vaya a abrir Adobe Photoshop Lightroom, voy a abrirlo ahora, Lightroom Classic. Bien. Y se ha quedado la pantalla con... sí, lo sé. Voy a... Abro Adobe Lightroom Classic y en Adobe Lightroom, fijaos que en el primer módulo yo lo que hago es importar una serie de imágenes, bueno, pues todas estas imágenes, ¿no?, que las importo desde unas carpetas y las meto en una carpeta que tengo que se llama Ciudad, que está dentro del desktop del escritorio,
Bueno, pues las he importado a una colección que se llama Gran Ciudad y tengo todas esas imágenes importadas aquí. En el momento en el que yo fuera a hacer un libro, me tendría que ir hasta hasta el bloque de libros dentro del propio programa Lightroom. Pero en el bloque de revelar es donde yo voy a poder tener todos los ajustes preestablecidos que me aparecen aquí a la izquierda. Ya lo veis que habitualmente dentro del módulo revelar me van a aparecer, bueno, no solamente las instantáneas, la historia de lo que estoy haciendo en cada una de las imágenes, sino los ajustes preestablecidos, pues de retrato de piel oscura, de piel clara, de black and white, por ejemplo, los de cielo adaptativo, pues que podrán ser más o menos potentes, ¿no? A ver, voy a coger esa imagen y voy a empezar futurista, por ejemplo. Ya veis que a medida que voy a ir pasando, el preset me va a ir mostrando cuál sería su aplicación sobre esta fotografía, ¿no? Si los hago en estilo vintage, los voy abriendo. Todos ellos son, la verdad es que una auténtica maravilla, ¿eh? Los de paisaje, por ejemplo, en este caso la foto es más de paisaje que otra cosa y por eso el preset va a tener pues mayor actividad sobre una que otra. Pero al final del todo es donde yo voy a tener mi filtro de China roja, ya lo veis, lo tengo aquí y eso que lo he hecho en cámara RAW, ¿no? Y esta es la prueba evidente de que este filtro hecho en cámara RAW lo puedo utilizar en Lightroom porque tenemos el mismo editor, ¿no? O el de contraste de luz, ¿no? Aquí lo tengo, ¿vale? Así que una vez que lo tengo ahí, el filtro ese, ya voy a poder seguir utilizando yo, bueno, pues, cómo quiero gestionar el ajuste concreto para la personalización de esta fotografía, ¿no? Darle menor exposición, por ejemplo, mayor contraste, si eso es lo que quiero hacer, con mayor contraste de luz, yo qué sé, lo que me apetezca en cada momento, ¿no? O bien ir trabajando el cielo, el fondo, cualquier cosa de la imagen, ¿no? Quiero decir que eso es tan sencillo de utilizar como esto que os estoy contando. Así que es muy fácil de hacer y muy bonito de utilizar todos los ajustes preestablecidos. Cuanto más guardemos, más rapidez vamos a conseguir luego en la edición de nuestro flujo de trabajo. Y esto ha sido todo por hoy, amigos.